Bien, ahora sí, damos comienzo entonces al webinar. Mi nombre es Natalia Buratini, yo soy profesional del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la División de Prevención y Control de Enfermedades perteneciente a la Subsecretaría de Salud Pública y les doy la más cordial bienvenida a la presentación oficial de la orientación técnica, estrategias de cambio de conducta y educación para la salud en personas adultas mayores, adultas y mayores con multimorbilidad crónica que se emitió con resolución en diciembre del año 2023. Y esta presentación también se acompaña con el inicio de un ciclo de transferencias técnicas relacionadas con esta temática, que lo denominamos propuestas para generar e implementar estrategias de educación y acompañamiento para el cambio de conducta en salud. El día de hoy vamos a hacer una introducción al uso de este documento y además vamos a otorgar la primera de estas tres transferencias técnicas asociadas que les comentábamos por vía ordinaria y también en el correo electrónico, que la segunda y la tercera sesión serán los días 2 de septiembre y 7 de octubre de 2:30 a 4 de la tarde, también por este mismo canal que es el Zoom de Hospital Digital. Vamos a difundir nuevamente, ya que para aquellos que no alcanzaron a inscribirse o bien que no pueden estar el día de hoy, puedan participar en las actividades sucesivas que vamos a hacer el segundo semestre. Solicitamos, por ende, que puedan registrar su asistencia, más que nada nombre, lugar de trabajo y correo electrónico, en un link que yo les voy a colocar en el chat de Zoom. En el mismo chat también pueden ir dejando sus preguntas que surjan durante la presentación, tanto de la T como de la transferencia técnica que va a venir a continuación. De manera tal de que vamos a poder seleccionar algunas según pertinencia y temas de tiempo y poder resolverlas al finalizar este webinar. Saludamos a la jefa subrogante del Departamento de Enfermedades No Transmisibles, Carolina Neira, quien otorgará unas breves palabras de bienvenida. Hola a todos y a todas. Primero agradecer la asistencia a este webinar, donde vamos a dar un recorrido a la OT de estrategias de cambio de conducta y educación para la salud en personas adultas y mayores. La idea de esto es hacer una operacionalización, tratar de hacer una operacionalización de los diferentes contenidos, teniendo en cuenta que la educación para la salud en adultos tiene algunos requisitos y conceptos que debemos tener claro para nuestra planificación. Así que espero que sea muy provechoso este webinar y los próximos que vienen, y puedan ustedes ocupar este documento para el futuro diseño de sus educaciones con las personas que tienen alguna patología o multimorbilidad crónica. Así que muchas gracias, Nati, por la organización de este webinar y espero que sea muy provechoso. Bien, muchas gracias Carolina por tus palabras y tu presentación. El abordaje actual de las enfermedades no transmisibles constituye actualmente un permanente desafío para nuestros equipos de salud y para las personas también que están en dicha situación. Los cambios en la modalidad de atención que estamos viviendo actualmente se vienen generando hace varios años acá en nuestro país, desde el planteamiento inicial de algunos modelos de atención que están centrados en enfermedades crónicas como el modelo de Wagner, hasta el contexto actual donde se genera la estrategia de cuidado integral centrada en las personas en contexto de multimorbilidad o el SICEP, en el marco del MAIS, ya que estas respuestas buscan potenciar desde la atención primaria y ya sea, por supuesto, toda la red de atención en todos los niveles, un sistema de salud que tenga equidad, que tenga perspectiva de curso de vida, que sea integral, que integre a otros sectores no sanitarios con el objetivo de poder satisfacer todas las necesidades de las personas. Y estas necesidades tienen que ver con mantenerse saludables, sanas y también mejorar su estado de salud en caso de enfermedad. Nosotros ponemos al centro las estrategias de cambio de conducta en salud y de educación para la salud, que son los conceptos principales que titulan a nuestra orientación técnica como intervenciones que son complementarias para poder abordar a las personas con condiciones crónicas. Pero no solamente para intervenir en la enfermedad propiamente tal a través del fortalecimiento, por ejemplo, del automanejo, sino que también para promover igualmente la salud, pero también para empoderar a las personas y otorgarles el protagonismo que requieren en el contexto de estos nuevos paradigmas de atención. Por ejemplo, en el mes de mayo se celebra el Día Mundial del Asma y este año en particular lo que destacamos enormemente es que se busque promover
desde la Iniciativa Mundial para el Asma, la educación para la salud como estrategia fundamental para prevenir la morbimortalidad y las complicaciones por esta enfermedad. En este contexto surge la motivación y la necesidad de poder generar esta orientación técnica, la que tiene por objetivo establecer requisitos para el diseño, ejecución y evaluación de estrategias educativas y de cambio de conducta en salud centradas en las personas adultas y mayores con multimorbilidad crónica, que tenga también un enfoque en la construcción de conductas saludables. Esta orientación técnica, que está liderada por el Departamento de Enfermedades No Transmisibles, fue desarrollada junto con un grupo de expertos multidisciplinarios conformado por participantes de la red pública y privada de salud de todos los niveles de atención y representantes de la academia, sociedades científicas y colegios profesionales. Esta orientación técnica tiene además dos grandes capítulos o grandes apartados. El primero tiene que ver con el marco teórico y conceptual de las estrategias de cambio de conducta y educación para la salud, que en el fondo responden un poco a la pregunta de cómo se generan estos procesos de cambio, de procesos de aprendizaje. Entonces, repasamos algunos conceptos que tienen que ver con educación para la salud, algunos teoristas que en el fondo determinaron cómo aprenden las personas adultas y que efectivamente sí es posible generar procesos de aprendizaje con la edad, incluso hacia el final de la vida. Em, Algunas estrategias específicas para poder ir adaptando las intervenciones según los diferentes estilos de aprendizaje que tienen las personas y también los modelos que explican cómo se generan estos cambios, desde el modelo de cambio de conducta, que es el que más utilizamos en la actualidad, hacia algunos más vigentes como la teoría de la autoeficacia. Después de esta gran teoría que tratamos de entregarla lo más sencilla posible para fundamentar lo que viene en el segundo capítulo, vienen las propuestas para generar e implementar estrategias de educación, en fondo de educación estructurada, individual y grupal, y también estrategias de acompañamiento para el cambio de conducta, porque reconocemos también que hay personas que no pueden o no quieren recibir finalmente estrategias educativas porque necesitamos primero que reconozcan la existencia de algún factor de riesgo o algún problema y luego de eso podemos entregar contenidos y generar en el fondo habilidades para el automanejo. Entonces, en base a esos dos capítulos, nosotros estructuramos esta orientación, es transversal a todas las condiciones crónicas y a los factores de riesgo que acompañan y tributan a estas condiciones crónicas. Este es el fondo de la portada y al final yo les voy a dejar los hipervínculos a través en realidad de unos códigos QR para que ustedes puedan visitar tanto nuestra página de Red Crónicas, que pertenece al departamento, y el link directo a la orientación técnica. Para finalizar, es importante que vean los anexos de la orientación técnica porque dispone de unos instrumentos de evaluación para poder ir, en el fondo, acompañando el proceso de intervención, el proceso de educación y para ver si se pueden generar los cambios. Hay encuestas de calidad de vida, encuestas enfocadas al manejo de la multimorbilidad para que las puedan visualizar y apoyar sus intervenciones individuales y grupales. Y bien, para poder avanzar en esta presentación y profundizar sobre todo en lo que son las intervenciones, el segundo capítulo, que es lo más práctico, invitamos a María Ignacia Valdés Iturriaga. Ella es una de las profesionales expertas participantes del desarrollo de la orientación técnica. Ella es médica cirujana, es certificada en medicina de estilos de vida por el Comité Internacional de Medicina de Estilos de Vida o IEBLM, es socia de la Sociedad Chilena de Medicina de los Estilos de Vida. Tiene además un diplomado en neurociencia social y se ha desempeñado en la atención primaria como médica del sector y encargada de SECOF, buscando la implementación de estas herramientas en la práctica clínica dentro del sistema público. En la actualidad se desempeña como subdirectora médica del Hospital de Puerto Aysén. Entonces damos la bienvenida a María Ignacia. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes hoy día. Yo les voy a presentar algo más bien breve, pero que busca un poco abrir las puertas y empezar a
hablar de este tema que a veces puede ser un poco abrumador. Normalmente uno tiene poco tiempo en las atenciones en salud, en atención primaria, y como que abruma un poco el tema de tener que explicar muchas veces a un paciente que uno siente como que no entiende mucho lo que uno le está diciendo. Entonces, la idea es poder ayudarlos en eso. Entonces, bueno, como bien les decía Natalia, vamos a introducir este tema de intervenciones para el acompañamiento en el desarrollo de comportamientos saludables, ¿ya? Entonces, primer punto a notar es que no hablamos tanto de educación, ¿ya? Si bien la educación es importante, que se refiere como a entregar contenido, no estamos haciendo referencia solamente a eso en esta orientación, sino a cómo acompañamos a las personas o nos transformamos en ese motor de cambio hacia una conducta saludable, que es lo que finalmente esperamos, cambie esta curva de crecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles, en muerte y mortalidad que vemos actualmente asociada a estas enfermedades. ¿Ya? El contenido de la presentación, vamos a hablar un poco de comportamiento y conducta, del cambio en estos modelos, ya que hablábamos un poco de hacia estrategia de cuidado integrales centrado en las personas, pasando por diferentes modelos, entonces, ¿qué es lo que realmente ha cambiado? Y finalmente, lo más importante, creo yo, ya, ¿cómo lo hacemos? En el fondo, ¿cómo aplicamos estas estrategias o en qué momento dentro de este sistema más rígido capaz en el que funcionamos podemos empezar a hacer estos acompañamientos en conducta saludable? Entonces, primero, espera, ahí sí. Entonces, primero, ponerles un poco esto. Normalmente nosotros en el día normal vemos a un montón de personas, ya sean nuestros pacientes, sean nuestros colegas, pero normalmente alguien que trabaja en atención primaria a secas, digamos, ve mucha gente todo el día. Y tendemos a vernos a nosotros como un ser individual, ¿cierto? Y otra persona como otro ser completamente diferente a quien yo soy. Y no tomamos mucho en consideración qué es lo que yo estoy notando de esa otra persona, ni cómo yo estoy reaccionando hacia esa otra persona, ¿cierto? Entonces, no notamos lo que nuestro cerebro, nuestro cuerpo realmente está notando del otro. Y somos conscientes de bien poco de eso, ya no notamos los microgestos, ni capaz el olor que tenía esa persona, ni cómo ingresó, ni cómo está vestida, ni un montón de señales que realmente hacen que nosotros interactuemos distinto con cada uno. Hay pacientes que uno entra y uno siente como un feeling al tiro y que las cosas fluyen, y hay otros que como que inmediatamente nos cuesta más esa atención. Entonces, hay mucho de una interacción humana que no vemos y no somos conscientes y que sí afecta en nuestro desarrollo y cómo yo voy a entregar el contenido de lo que yo voy a hacer en esa interacción con mi paciente, ¿ya? En este minuto, por ejemplo, cada uno está recibiendo de, por ejemplo, mí, que me ven, distintas señales, cómo estoy vestida, dónde estoy, cómo me escucho, las palabras que uso, y eso les genera más o menos atención, capaz más o menos impacto en lo que yo les estoy hablando, lo que ustedes van a recibir y van a implementar. Y todo eso no es consciente. Entonces, nuestro yo, mi individuo, asume y especula una cantidad de cosas de lo que está recibiendo y se arma una idea, hace un concepto. Y ese concepto es lo que yo llamo mi realidad o la realidad. Entonces está mi sistema nervioso central, está mi cuerpo, y ese cuerpo interactúa con el entorno y se genera lo que yo creo que es la realidad o lo que yo veo como mi realidad. En todo ese proceso hay demasiados factores que pueden influir y que van a cambiar mi interacción con ese paciente y que van a cambiar también lo que ese paciente recibe de mí. Entonces yo se los pongo como para que lo tomen en primera persona, para que capaz usen este minuto como ejemplo de cómo se están sintiendo con todo esto que yo les estoy hablando. Y imagínense ahora que eso mismo le pasa a sus pacientes cada vez que entran al box y los ven a ustedes. Hay un montón de información que ese paciente está recibiendo de ustedes, de cómo lo saludamos, de si lo hicimos pasar, si lo hicimos sentar, si le dimos la mano, si no le dimos la mano, y lo que él espera de esa interacción también. Entonces, cada uno de nosotros, o sea, lo importante yo creo y el mensaje a entender, y por eso esta imagen como media lúdica del cerebro con todos estos otros factores, es que nuestra conducta y nuestro comportamiento es el resultado de un sistema complejo. Nuestro sistema nervioso central que recibe la información de todos nuestros sentidos, los procesa, ¿cierto? Y finalmente lo que sale como lo que yo entiendo como realidad, lo que sale como una conducta, como un comportamiento, un me acerco, me alejo, me gusta, no me gusta, es el resultado de un sistema complejo, caótico, y por lo tanto es
emergente, o sea, solo sucede, ¿ya? Y cuando entendemos la conducta humana desde esa perspectiva, nos damos cuenta o podemos entender lo complejo que es que otro decida, entre comillas, lo digo, si se va a comer la manzana o se va a comer la hamburguesa, si va a salir a dar una vuelta a la manzana o se va a quedar sentado viendo el partido. No es tan fácil para ninguno de nosotros hacerlo, tampoco es tan fácil que yo en 15 minutos de una hora de movilidad haga que una persona cambie a ese punto, ¿ya? Entonces, por supuesto, esta orientación técnica tampoco les va a entregar todas las herramientas del mundo, pero solo con el hecho de que puedan darse cuenta de lo complejo que es la conducta y el comportamiento humano, es un gran paso para poder empezar a implementar estas estrategias en una consulta. Solo cuando podemos valorar que ese paciente se está comportando de esa forma, no porque quiere, sino porque hay un montón de historias, contextos y situaciones, su historia de vida, la historia de sus antepasados. Hay estudios que muestran que los nietos de holandeses que vivieron la crisis de hambruna, donde tuvieron que comer tulipanes, se relacionan de una manera diferente con la comida, o sea, tienen un comportamiento en relación a la comida distinto, porque sus antepasados sufrieron hambruna. Entonces, es muy complejo cómo yo desarrollo un comportamiento porque tiene muchos factores, desde genéticos, epigenéticos, neurocientíficos y otros, endocrinos incluso, que lo regulan, ¿ya? O que interfieren, ¿ya? Entonces, primer concepto importante, la conducta es compleja y el comportamiento es complejo. La sistematización que intentamos hacer en esta orientación son herramientas para ayudar, pero tengo que validar lo que el otro está haciendo para poder ayudar. Bien. Entonces, tenemos conceptos, ¿cierto? Tenemos un modelo que nos han enseñado. Nosotros fuimos a la universidad, estudiamos diferentes carreras del área de la salud y nos enseñaron ciertos pasos, cierta estructura de cómo interactuar, ¿ya? Entonces, acá hay un poco como un huevo o la gallina, digamos, ya tenemos el modelo biomédico que establece causas biológicas, fisiológicas, que en el fondo dan explicación a las enfermedades, pero pareciera como que todo esto pasa independiente de la persona, o sea, como que, no sé, el alvéolo se inflama, le aparecen secreciones, el bronquio le pasa X, tengo asma, y como que eso no pasará dentro de una persona que tiene conductas, comportamientos y cosas, ¿cierto? Entonces, hace mucho tiempo ya que nos dimos cuenta, hablando como a niveles de sistemas de salud en el mundo, que el sistema que nosotros tenemos ahora no da abasto, ¿cierto? O sea, en el fondo la gente se sigue enfermando, se sigue muriendo, y a pesar de que cada vez tenemos más tecnología, más ciencia, más avance, más cosas, no estamos cambiando en gran manera mucho la mantención de la salud. Si estamos curando muchas enfermedades, la gente ya no se muere de las mismas cosas, las vacunas sirven, etcétera, pero en el fondo no estamos manteniendo a la gente sana. Entonces lo fuimos cambiando y dijimos, ya, vamos al modelo biopsicosocial, donde empezamos a entender los determinantes sociales de la salud y un montón de otras cosas que podían ayudarnos a avanzar hacia comprender mejor que el evento enfermedad no está aislado de la persona, ¿ya? Y finalmente ahora llegamos a este sistema que está pensado en que esté la persona al centro, entonces ya no me importa tanto que el alvéolo esté inflamado, no sé qué, es cómo se siente usted. Se cansa cuando camina 5 cuadras, se cansa cuando sube la escalera, si el alvéolo está enfermo, bueno, en el fondo ya es importante saberlo porque ahí va a estar uno de los tratamientos. Pero si para el paciente no es un problema, eh, ¿hasta qué punto yo voy a obligarlo? Que todos probablemente lo hemos vivido cuando tenemos pacientes que tienen pésima adherencia porque se siente bien y porque no quiere, ¿por qué me va a tomar esta pastilla si a mí no me pasa nada? ¿Cierto? Entonces están con 160, 100 depresión, pero no se sienten mal, entonces ¿para qué me tomen la enalapril? Entonces tenemos que ir entendiendo y nos vamos centrando más en las personas para poder ayudarlos a avanzar en darle un sentido a ese tratamiento que tiene que tomar. Y también sabemos que a medida que esto va avanzando, que vamos hablando de estrategias centradas en las personas, sabemos que tenemos que migrar a estrategias que agreguen valor a nuestras atenciones, ¿ya? Y empieza este marco teórico, estos modelos de medicina basada en valor, donde finalmente en algún mundo ideal, en el planeta ideal, deberíamos medir, por ejemplo, encuestas de calidad de vida. Por eso Natalia mencionó que en los anexos está la encuesta. Fue algo que nos costó encontrar una que estuviera realmente validada y que pudiéramos utilizar en español, pero es importantísimo que nuestras prestaciones, ya sea un control crónico cardiovascular, una hora de morbilidad,
cualquier tipo de atención encontró un niño sano, se sienta para la persona como algo que le agregó valor, algo que cambió la historia natural de lo que le iba a pasar o cómo se siente todos los días. Entonces, la encuesta de calidad de vida es algo muy importante porque nosotros deberíamos apuntar, sobre todo como atención primaria, a mejorar la calidad de vida de las personas, independiente de que tenga la presión menor a 140/90. Es una meta sanitaria, es importante, ¿cierto? Entonces, tenemos un sistema que está diseñado en base a las orientaciones programáticas, donde nos dicen todas estas cosas ustedes tienen que medir. Y está bien, porque hasta ahora funcionamos así y nos pagan, le pagan al sector salud por cumplir esas cosas, pero lo más probable es que en el futuro tengamos que migrar a que, en este caso, no sé, Hacienda le entregue plata a salud porque mejora la calidad de vida de las personas, además de mantener la presión menor a 140/90. Porque si una persona está con la presión menor a 140/90 a costa de 5 fármacos, con nicturia porque usa hidroclorotiazida, no duerme nada y un montón de otros factores, en realidad nos estamos quedando tranquilos porque hay un número bajo un valor que pusimos, pero no estamos ayudando a esa persona. ¿Mm? Esa vuelta es larga y nos vamos a demorar como sistema en llegar a eso. Entonces, antes está lo que cada uno de nosotros puede hacer para avanzar en cambiar esos pequeños paradigmas adentro del box. Y es un primer paso muy importante para que en algún momento podamos tener un sistema de salud que, según como dicen los modelos, funciona, mejoremos la calidad de vida de las personas y haya más gente sana que enferma, que es el objetivo final de todo esto, ¿cierto? Entonces vamos migrando de este modelo súper paternalista y donde yo educo y el educar lo pongo como le entrego toda la información, usted tiene que hacer esto, 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 hacia un modelo de conversemos. Yo me siento al lado suyo, cuénteme. Cuénteme, ¿qué le parece si caminas 5 cuadras más que lo que he caminado todo el día? No, no puedo. Ya, ok. Vamos por otro lado. Pero una conversación respecto a cuáles son los principios, las cosas más importantes, las motivaciones de cada persona y en base a eso construir esa atención. Entonces ustedes probablemente están pensando, ya, pero ¿cómo hago eso? Sí, insisto, tengo 15 minutos de una hora de movilidad, 20 minutos de un cardio, 30, dependiendo del lugar. ¿Cómo? En concreto, ¿cierto? Entonces, aquí aparecen las instancias, los lugares, los momentos, dónde, cuándo, cómo. Ya tenemos controles, tenemos consultas, tenemos consejería, distintas instancias de este sistema que se estructura de esta forma, pensando que ojalá en un futuro se estructure de una manera diferente, pero por ahora se estructura así, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a ir avanzando en ir cambiando estos espacios, ¿ya? Esos son como los 3 lugares que están descritos en la orientación técnica donde uno puede generar un espacio, ¿ya? En general, cualquiera de estas instancias es un buen momento para tener ese tipo de conversación. No les voy a engañar, digamos, cuando yo empecé a hacer esto y aplicarlo, me demoraba. Me demoraba porque no tenía la expertise para hacerlo más rápido. Mientras más veces lo hagan, más fácil va a ser. Entonces, la idea de ahora es empezar como paso por paso, de esquematizar un poco una interacción con un paciente donde puedan ir haciendo preguntas y dejarles algunas preguntas concretas. Eh, la idea de esto un poco es que sea como un ejemplo y algo más bien conversado. Es lo mismo que está en la orientación técnica y como les digo, yo se los voy a explicar ahora. Sin embargo, lo tienen que empezar a hacer y hacerlo una y otra vez para que vaya teniendo sentido y puedan ir generando estas instancias dentro de sus controles, ¿ya? Entonces, vamos a pasar por una serie de pasos que van a ser súper intuitivos porque es como sucede una conversación adentro de una consulta con un paciente. Son los mismos que están descritos en la orientación. La idea es que vayan jugando con lo que yo les digo y lo diferente que es una atención actual de ustedes con cualquier paciente, ¿ya? Entonces, inicialmente, cuando llega el paciente al box, en el primer momento, yo lo puedo salir a buscar, llamarlo, como sea, hacerlo pasar al box, y tengo que hacer una valoración. ¿Qué significa esto? Que yo evalúo en qué está el paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más importante de este paso? No puedo ser yo el que le diga al paciente en qué está. Es el paciente el que me lo tiene que decir, ¿ya? Entonces, yo le puedo preguntar en una hora de morbilidad, hola, cuénteme por qué viene usted. Y ya no sé, me duele la cabeza, no tengo idea. Y yo en la anamnesis, cuando el paciente me empieza a contar que le duele la cabeza, que hace no sé cuánto tiempo, que, no sé, un ejemplo clásico, que yo cuando era chico me pegué en la cabeza, entonces creen que pueden tener algo secundario a ese golpe, ¿cierto?
Y yo en ese relato puedo encontrar miles de banderas rojas, o sea, de banderas rojas que me dicen ya, probablemente esto es una cefalea por estrés, no sé, anticipadamente, ¿cierto? Pero no puedo ser yo, porque no me va a resultar, no va a funcionar esta interacción. Si soy yo la que le dice, lo que pasa es que su problema es que se estresa porque viene la nieta y no sé qué cosa, sino que es el paciente el que me lo tiene que decir. Entonces, el primer desafío es no hablar, dejar que la otra persona hable y hacerle las preguntas abiertas que lo van a ayudar a darse cuenta que ese patrón pasa. Y usted me dijo que entonces que la nieta venía y gritaba. Sí, que grita, y no sé qué. ¿Y eso cómo lo hace sentir? Y que, como indagar en no ser tan directivo, porque la persona se va a poner a la defensiva probablemente y no va a funcionar, ¿ya? Entonces, es la persona la que tiene que notar su problema, ¿ya? Eh, Normalmente lo hacen. Uno piensa, o yo tenía un prejuicio antes de empezar a hacer toda esta forma de interactuar con los pacientes, de que como que no me iba a resultar, como que me iban a mirar con cara así como, ¿qué onda? ¿Qué me está preguntando? Pero sí funciona, cuando ellos saben que hay algo que es muy evidente, como, ay, sí, en verdad, cuando como harinas blancas me hincho, me duele la guata y me siento mal y qué sé yo, se dan cuenta. Entonces, las preguntas como, ¿hay algún hábito o rutina que usted considere dañina para su salud? ¿Le gustaría recibir más información al respecto? ¿Qué tan cerca cree que está de plantearse una meta que podamos medir según lo que hemos conversado? Son preguntas que son mucho más transversales, que son mucho más abiertas, que son mucho más de una conversación, más que, mire, lo que pasa es que usted está comiendo mucha comida procesada y eso le hace mal, entonces tiene que empezar a comer más frutas y verduras para sentirse mejor. Eso es muy directivo, ¿ya? Eso según los modelos actuales no funciona. Es como lo mismo que a cada uno de nosotros nos dijeran como, oye, sabes que en verdad eh, carretear todos los viernes y sábados y no dormir te hace súper mal porque el ciclo del sueño y la cuestión y todo, como, ya, bacán, pero a mí me gusta salir con mis amigos y pasarlo bien y listo, como que no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, tiene que haber una conversación más transparente, ¿ya? Entonces, luego seguimos avanzando. Si la persona me dice como, ya, ok, sí, me doy cuenta que aquí puede haber un problema. Aquí actividad física, sedentarismo, alimentación, sueño, lo que sea. Entonces, ahí hay que avanzar hacia identificar en qué modelo, en qué parte del modelo del cambio, transteórico del cambio, está la persona, ¿ya? Porque según la etapa del modelo transteórico del cambio en que esté ese paciente, yo voy a usar diferentes herramientas para avanzar con ese paciente, ¿ya? Va a haber una presentación completa solo de entrevista motivacional, entonces yo no voy a hablar un poco de las personas que están como que no se dan cuenta, que no identifican el problema o que ese problema en el fondo no está en el punto de hacer algo para cambiarlo, ¿ya? Porque ahí hay mucha información. Pero a grandes rasgos, eh, la entrevista motivacional lo que busca es buscar la motivación intrínseca de la persona. Entonces son buenas preguntas. ¿Qué tan importante esto es para usted? ¿Qué tanto esfuerzo cree que significa para usted hacer un cambio como este? Preguntas que ayuden como a orientar a que el paciente se sienta motivado o busque dentro de él las razones para hacer esto. Normalmente con los adultos es si tienen nietos o hijos, que suelen ser motores súper importantes de cambio, que les gustaría verlos crecer, que les gustaría jugar con ellos hasta más adelante o acompañarlos en los procesos de su vida. Ese es un súper buen enganche normalmente en los adultos, como, sí, pero bueno, usted sabe que por decir, no sé, el sedentarismo aumenta el riesgo de mortalidad, es la primera causa de muerte, antes de la hipertensión incluso, las horas que yo paso sentado, entonces, pucha, si no se está moviendo, si no está logrando, no sé, los 5.000 pasos al día, es poco probable que eso se logre. Entonces uno empieza como ahí a mostrar la información. Y en ese sentido sí es importante conocer esa información, ¿ya? Es importante educarse en los factores de riesgo y los factores protectores en cuanto a hábitos saludables, ¿ya? Entonces así vamos avanzando. Entonces, como les explicaba, en el modelo transteórico del cambio, uno tiene que sí o sí usarlo, es uno de los modelos, hay otros, es el que actualmente tiene más como sentido en relación a cómo funciona un poco el comportamiento humano, no es el mejor, probablemente van a aparecer otros, pero es más sencillo de usar y está más ligado cada etapa a qué hacer. ¿Ya? En la orientación técnica hay un cuadrito donde está súper explicado en el fondo en qué etapa está cada paciente, qué significa esa etapa y qué hacer, ¿ya? A grandes rasgos, voy a pasar entre comillas rápido por esto, pero
un paciente que está en una etapa de precontemplación no tiene conciencia de la conducta que genera un problema, ¿ya? Entonces, típico paciente como no, si en verdad yo no como tanto, igual me muevo en el día, no paro, estoy todo el día haciendo cosas. Si estamos en ese discurso, no vale la pena agotar el recurso de uno, el tiempo, que eso entre paréntesis también me pasó, como de empezar a aprender esto y decir, esta es la cueca, como lo voy a hacer todo el rato. Uno, es agotador, y dos, hay personas que todavía no están ahí. Entonces no vale la pena desplegar todos los recursos que uno tiene porque no es ese el momento todavía, ¿ya? Y eso también es algo que se aprende con la experiencia. A medida que uno va haciendo esto más seguido, uno va notando como ya, con este paciente voy con todo, vamos a llevarlo a que salga aquí con una meta que puede lograr. Y con otros pacientes uno dice ya no, le tiráis una que otra bromita, lo agarráis de aquí por allá, si te pregunta algo le contestáis, pero queda para el siguiente control, ¿ya? Y ese siguiente control no necesariamente va a ser con uno mismo, o bueno, por lo menos en nuestro caso. Entonces sí es importante también que este tipo de información se converse en los equipos, que la nutricionista, la enfermera que ven al paciente con uno, que el colega que ve al paciente igual que uno en el mismo sector, conozca y sepa que estamos en esta, porque si no yo puedo atornillar para un lado y el otro va a atornillar para el otro. Entonces, esto hay que socializarlo dentro de los equipos de salud, ¿ya? Pero en un paciente que está en una etapa de precontemplación, lo que más o menos se establece es que esa persona no pretende hacer cambios en los próximos 6 meses. Entonces, insisto, como entrevista motivacional. Ese es el fuerte en esos pacientes. Y ya perdón, en la etapa de contemplación, ¿ya? El paciente reconoce que hay una conducta problema, podría estar pensando en que hay que cambiarlo, estar medio ambivalente al respecto, como no sé si podría, sí, obvio que esto puede que no sea muy bueno, pero no sé si me animo o no me siento mal, como ese es el discurso. Se supone que con eso el paciente podría hacer un cambio, podría estar dispuesto en los próximos 6 meses a hacer algo. Y ahí en general, de nuevo, entrevista motivacional, conversar sobre los riesgos y los beneficios de mantener la conducta y indagar en motivaciones para esa persona para poder ejecutar el cambio. La siguiente etapa, que es de preparación, el paciente ya está más consciente de la necesidad de hacer un cambio, ya se está preparando como para hacer un cambio y eso podría pasar en el siguiente mes. Este es el momento para hacer una buena meta SMART, que es lo que vamos a ver a continuación, pero este es el momento de enganchar a ese paciente. Uno dice, ya, y este es donde uno más va a requerir esfuerzo, porque ya cuando el paciente ya está en acción, ya está ahí, ya quiere, ya tiene una motivación propia, más allá de lo que uno le pueda impregnar. Pero este es el más complejo y el más satisfactorio al mismo tiempo. Entonces, aquí tenemos que concentrarnos bien en algo que el paciente pueda lograr. Lo que nosotros no queremos son frustraciones, ¿ya? Queremos pequeños logros, pero logros. Entonces, ahí viene el trabajo que nosotros vamos a hacer en ayudarlo a encontrar una meta que la pueda lograr. En el caso de la acción, ya el paciente empezó a hacer el cambio, pero no ha logrado el objetivo aún, entonces ahí hay que felicitar, hay que reforzar, hay que empujarlo a que pueda revisar las barreras, buscar soluciones para esas barreras, avanzar y ahí, felicitar. Y en la etapa de mantención se supone que la conducta ya se logró y se mantuvo por más de 6 meses, ¿ya? Lo mismo, felicitar, reforzar, si ya lograste una, puedes más, buscar otras metas que pudieran generarse y avanzar, ¿ya? Siempre hacerlo notar, y eso es súper importante, hacer como el ejercicio de mirarse a uno mismo y decir, mira cómo te sientes ahora, mira lo que has hecho, mira lo que has logrado, etcétera, etcétera, como para reforzar al paciente, ¿ya? Y evitar un poco las frustraciones. Ahora, si sucede una frustración, si pasa que el paciente se puso una meta, empezó a trabajar en la meta y no lo logró, no pasa nada. Revisar las barreras, ajustar la meta, seguir avanzando. Nosotros tenemos que ser capaces de entregarle a los pacientes herramientas para salir adelante de esas cosas, ¿ya? Y hay que conocer un poco el lenguaje que permite eso. En ese sentido, se recomienda igual que también está en la orientación técnica, usar las estrategias de como la tercera ola o generación, por decirle, de las terapias cognitivos conductuales, el ACT, la terapia de aceptación y compromiso, tiene muy buenos resultados en ayudar a que las personas pasen de estados de rigidez psicológica a flexibilidad psicológica. Entonces, uno no tiene que hacer, hay un curso eterno, pero basta con leer un poco, conocer un poco, para uno tener un poco el lenguaje y poder notar en los discursos de los pacientes cuando están como atrapados en ideas y barreras rígidas y cuando
ya están migrando o cómo ayudarlos a salir de esa rigidez hacia algo más flexible que les va a permitir ingresar a esta teoría del cambio, digamos, ¿ya? Y como bien les decía, las metas SMART, que es un acrónimo de cómo hacer una meta que sea fácil o más sencilla para el paciente, es lo mismo, es una manera de operacionalizar esta estrategia de poder hacer cambios de conducta de manera pequeñita. Finalmente la meta es importante construirla bien, pero no es lo más importante. Lo más importante es que el paciente se va a dar cuenta que puede cambiar una conducta. Y una vez que sabe que puede, como cambió una, puede cambiar más. ¿Ya? Ese es un poco el objetivo. Entonces no hay que pensar en hacer una meta como demasiado grande o demasiado completa o compleja. Todo lo contrario. Entonces, las metas, ¿cierto? Ahí tienen el acrónimo de qué significa cada una, pero en definitiva tienen que ser bien sencillas, perdón, y el paciente tiene que ser el que la diga, ¿ya? Siempre es el paciente que tiene que decir, yo creo que podría hacer esto, ¿ya? No uno de empujarlo a algo que no va a funcionar, ¿ya? Entonces, em, por ejemplo, hay muchos estudios que demuestran la efectividad y la eficacia del podómetro, ¿ya? Actualmente la gran mayoría de los pacientes tienen un celular, algunos no tienen celulares, por lo menos en nuestra región, todavía hay muchas personas que tienen celulares almejas, si es que tienen, y no tienen podómetros, ¿ya? Pero la gran mayoría de las personas pueden tenerlo. Eh, y ahí es súper sencillo. O sea, yo les recomiendo a cada paciente que vean, ya sea en un cardio, ya sea en una morgue, ya sea donde sea, descárguenle, en el caso de los Android, el Fit, el Google Fit, y bueno, en salud en los Apple tienen el contador de pasos, y díganle que todos los días, en la tarde, vea sus pasos y si está a menos de 5.000, empieza a caminar. A mí me ha resultado con todos los pacientes que le he dicho, todos. Todos logran avanzar un poquito más en la cantidad de pasos diarios que hacen. ¿Ya? El objetivo son 5.000, pero la idea es que lo vayan logrando. ¿Ya? Y pueden ir ajustando eso. Entonces, las metas específicas, ¿ya? Caminar, sentadillas, trotar específicas, ¿ya? Algo concreto. Medible, 10 minutos, 10 sentadillas, 2 frutas, una taza, algo acotado. Alcanzable, sí, puedo hacerlo, me alcanza el tiempo, me alcanza el presupuesto, lo tengo en mi casa, sí, dejo las zapatillas en la entrada, puedo hacerlo, ¿ya? Y realista, 10 minutos está bien porque si no, no puedo hacer más porque tengo que hacer muchas otras cosas. Y dos preguntas que pueden ser muy buenas y útiles para ver si es que esta meta que estoy construyendo está adecuada o no. Preguntarle al paciente, ¿qué tan importante es para usted lograr esta meta? Del 1 al 10. Si contestan 8 o más, lo más probable es que sí lo logren. ¿Y cuánta confianza tienen en que van a lograr hacer la meta? Del 1 al 10. Si contestan 8 o más, lo más probable es que lo logren. Si contestan menos de 8, preguntarle qué necesitamos que pase o cómo ajustamos la meta para que ese número sea 8. Y con eso se puede ir construyendo. ¿Ya? Luego, o bueno, después de que ya hicimos la valoración, hicimos la meta, ¿cierto? Ya estamos más avanzando en que el paciente se va con algo más concreto. Viene una planificación que es súper sencilla. Cuándo le toca el próximo control, cómo vamos a medir esta meta, lo va a anotar aquí, lo va a dejar en su calendario, va a revisar. La idea es que, como les decía, en la siguiente vez que veamos al paciente, sea quien sea que lo vea, sepa que eso pasó. Entonces, tiene que quedar registrado en la ficha y el siguiente persona que vea al paciente tiene que mirar y decir, oiga, ¿cómo le fue? ¿Hizo lo que tenía que hacer o no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a registrar eso? En el próximo control con quien sea, revisar el avance y evaluar cómo le fue, porque si le fue mal hay que ayudarlo a ajustar eso y a que no se frustre, ¿ya? Y que logre decir, ah, ya no pude esto, pero si lo ajusto así, capaz sí puedo. Y avanzar en eso, ¿ya? Y en el caso de que requiera contactarse con el equipo, cómo hacerlo, que normalmente los pacientes ya saben, tienen que acercarse a su SOME, o hay algún teléfono o hay algún contacto, ¿ya? Siempre darles consejos sobre qué hacer si fallo, porque los pacientes pueden fallar y es importante que entiendan que el fallo no es un error, es parte del proceso y va a pasar. Ya no sé si alguno de ustedes ha intentado hacer un cambio de estilo de vida alguna vez en su vida, pero uno falla y es normal. Y ahí es bueno saber qué hacer para poder darle como una vuelta a esa situación frustrante, ¿cierto? Y el último punto, que es como implementación, evaluación y reformulación, va un poco a lo mismo. O sea, en el siguiente control, reforzar, ver si ajustar, si avanzar,
que ir haciendo. Entonces, finalmente, en una consulta que uno logra tener un poco de tiempo, uno puede pasar por estos pasos, ¿ya? Yo me estoy imaginando esto ya sea en una consulta de Morbio, en un control cardio, en un control crónico, de lo que sea, que uno tiene más tiempo y puede avanzar por estas cosas, que ahora se ve como largo porque fue toda una presentación, pero cuando uno ya está en una conversación es algo que no toma mucho tiempo, sobre todo si uno ya va agarrando, como les decía, esta experiencia de poder entregar esta forma de vincularse con el paciente. Y si ya tenemos cosas más chiquititas, si hay espacios más cortos, consejerías o consejos breves, momentos más pequeños, donde el tabaco es el clásico, sobre todo de las 5A, eh, que son consejos muy breves, ¿ya? Y que uno sigue el acrónimo de las 5A, es algo que creo que estamos todos un poco más familiarizados, pero averiguar cuántos cigarros fuma al día, aconsejar que ahí sí es una entrega de información solamente, acordarle, parece sí, en vez de 3 cigarros, fuma dos, uno en la mañana y uno en la tarde, y acordamos de cómo podemos solucionar esto, coma chicle, etcétera, etcétera. Ayudar en entregar como diferentes soluciones a las barreras que el paciente va poniendo en el discurso, sí, pero es que me ayuda para esto, es que me siento más tranquilo, es que si no, ¿cómo lo hago con esto? Ir ayudando a eso, a esas ambivalencias y asegurar que venga en tal tiempo más después para nosotros poder ver cómo le fue y qué hacer, ¿ya? Y bueno, finalmente están las orientaciones. La idea es que las revisen, que las conozcan. Tiene hartas cosas que son bien útiles. Y yo no puedo, obviamente, por mi sesgo de formación, no decirles que si no trabajamos en los pilares de la medicina estilo de vida, si no profundizamos y conocemos sobre lo que nuestro cuerpo necesita para estar sanos, es muy difícil que podamos mantenernos sanos nosotros mismos, a nuestra familia y mucho menos a nuestros pacientes. Entonces, la invitación a que conozcan y aprendan y busquen información sobre los hábitos saludables. Hay infinita evidencia científica de cuál es la alimentación que nos mantiene sanos, la cantidad de actividad física y así con cada uno de los pilares de la medicina estilo vida, que es importante que sepamos para poder ayudarnos a nosotros mismos y a nuestros pacientes. Muchas gracias. Si tienen dudas o preguntas, quedo atenta. Igual les dejo ahí mi correo electrónico, mi teléfono, me pueden escribir, mandar WhatsApp, no hay ningún problema. Bien, muchas gracias María Ignacia por tu presentación. Tenemos como algunas preguntas, algunas más de índole general que las vamos a contestar al final. Primero preguntaban por cómo se llamaba la aplicación para contar los pasos. El Google Fit en los Android, ese es el que yo uso y los Apple tienen en la aplicación Salud, que es un corazoncito, tienen el podómetro solo. Ya, ahí apareció otra pregunta. Bueno, la primera era qué tipo de modelos educativos o de intervenciones fueron basados en la guía. No sé si se refieren a alguna guía específica que mencionaste o si se refieren a la orientación técnica propiamente tal. Em, para la orientación técnica, sí dice que es para la orientación, sí. Para la orientación técnica, si bien describimos varios modelos, fundamentalmente utilizamos el modelo de cambio de conducta de Prochaska para todo lo que tiene que ver con las estrategias más dirigidas a estas modificaciones conductuales y los modelos de Jane Vela de educación, que en el fondo ella los toma a su vez de Freire fundamentalmente para hacer el diseño de las educaciones estructuradas. Igual esas teorías las explicamos en la orientación técnica. Em, con respecto a preguntas para María Ignacia, dice si pueden revisar nuevamente las indicaciones para registrar las consejerías, como cuándo es consejo breve, cuándo es consejería individual y cuándo es consejería familiar y cuáles son los rendimientos mínimos y requisitos mínimos de una consejería. Bueno, ahí desde lo programático está todo Ujú. estipulado en la programación clínica, ya o sea, en el fondo donde, no sé dónde la persona que preguntó, pero normalmente cuando uno revisa la programación y gestiona las agendas en base a esa programación, uno debería tener esos espacios. Ahora, en lo práctico, y aquí espero, Natalia, también te lo digo, es muy difícil para los CEFAM, o por lo menos para nosotros, generar espacios protegidos solo de consejería, como que Ujú. normalmente uno hace consejería dentro de los controles. Entonces,
así como cuáles son los espacios protegidos para esto. Por eso yo partí diciendo como que en las consultas, en las horas de Morbi, en los controles, son los espacios donde uno tiene que cambiar la forma de interactuar con el paciente, que normalmente funciona como en estas planillas, no sé si ustedes también funcionan así, pero uno tiene como planilla, la planilla del cardio, y uno tiene como súper estandarizado qué hacer y qué preguntar. A eso hay que darle una vuelta y meterle estas cosas. ¿M? Nosotros, por ejemplo, en el CEFAM de Puerto Aysén lo que hicimos fue agregar a la planilla del cardio las preguntas de hábitos de medicina de estilo de vida. Inevitablemente ese tipo de preguntas te llevan a una conversación diferente porque le estás preguntando a la persona preguntas abiertas en relación a su rutina diaria. Entonces ya el cardio cambia y la instancia cambia. Entonces, para revisar en específico rendimientos y cosas, yo diría ir a las orientaciones programáticas, nos seguimos regulando por eso. Y sin embargo, capaz en las conversaciones internas de equipo, ver cómo implementar esto de una manera más sencilla, que no requiera cambiar esos rendimientos y esa estructura que ya está, porque eso no va a pasar hasta más años, pero espero que pase, solo que más adelante. Ujú. Sí, gracias. Para igual comentar un poco respecto a la pregunta, porque habitualmente lo más práctico, lo que más se hace es, en el fondo, son intervenciones breves, que son en el contexto de otra atención. Y sabemos que teóricamente las consejerías deberían programarse más que nada por la extensión y por la complejidad que revisten. Esa es la diferencia. Por ejemplo, un consejo breve es el que habitualmente utilizan los modelos para intervenir en tabaco. Está el ABC o el de la 5A, que igual es un poquito más extenso, pero sin embargo igual esos son los más utilizados y se pueden utilizar en contexto de controles o de consulta. Las consejerías, ya sea la individual o la familia, deberían programarse y ambas tienen también objetivos distintos. En cuanto a la consejería familiar, no es el alcance de la orientación técnica porque tiene objetivos distintos, tiene que ver con modificaciones de estilos relacionales, entonces eso ya da como para otro tipo de documento y no es el fin del presente documento. Con respecto a hay una pregunta que hicieron que es súper interesante, que tampoco es el alcance de la orientación técnica, pero vamos a ver si la podemos resolver acá, es si hay, qué estrategias se pueden utilizar cuando existen deprivación cultural, deterioro sensorial o cognitivo. Mm. Bueno, ahí no tengo así como una respuesta de estrategias basadas en evidencia que avalen, pero igual donde nosotros, donde yo trabajo, pasa un poco eso. Y la verdad es que en esto ya es de experiencia, uno se sorprende muchas veces, es uno principalmente el que le pone como la barrera al paciente. Y el lenguaje sencillo es lejos lo que más funciona y la horizontalidad de la relación, ¿ya? O sea, en el momento en que yo como que dejé de ser esta persona que le va a enseñar algo al paciente, sino que soy yo la que va a aprender de la experiencia de vida de esa persona y voy a con eso agarrarme de cosas que yo sé que ahí capaz acordamos que se pueden solucionar. Funciona. O sea, yo tengo pacientes analfabetos, pacientes que no leen, pacientes y lo logran igual, pero tiene que ser desde esa como horizontalidad, ¿ya? Como te decía, no tengo modelos ni cosas avaladas por ciencia específicos para esa situación. Es más desde mi experiencia y creo que depende mucho de ese vínculo nomás. Ujú. Bien. No tenemos más preguntas con respecto a a la presentación propiamente tal. Em, para ir cerrando, les voy a proyectar acá en breve los códigos QR que enlazan primero a nuestra web de Red Crónica, donde está este y todos los materiales que nosotros como Departamento de Enfermedades No Transmisibles desarrollamos. Estamos publicando las orientaciones técnicas, ordinarios, lineamientos, protocolos. eh, y acá a la derecha está específicamente el que los va a llevar directamente a la orientación técnica si es que todavía no han logrado acceder. En cuanto también a otras preguntas generales, efectivamente vamos a disponer de la grabación. Vamos a informar a los correos que ustedes ingresaron acá, ya sea en la asistencia o en el primer link de inscripción que hicieron la semana antepasada. Vamos a enviar el canal final donde va a quedar depositada esta grabación para que puedan acceder posteriormente y compartirla con personas que no pudieron estar el día de hoy. Y
Sí, había como más bien una pregunta como comentarios de índole general de que habían, en el fondo, la estrategia que acá estábamos describiendo y los documentos se les recuerdan como otro tipo de documentos técnicos que efectivamente es así, porque acá nosotros no estamos reinventando la rueda, lo que pasa es que estamos recogiendo obviamente experiencias prácticas, actualizando con la evidencia científica, en base a recomendación de los expertos que trabajaron acá en esta orientación, y estamos recogiendo para darle este enfoque hacia la multimorbilidad y también lo estamos adaptando a su vez a las características de implementación de la red de salud, sobre todo a lo que es la atención primaria con ejercicios súper prácticos, y eso es precisamente lo que María Ignacia trató de plasmar en su presentación. En fondo, ¿qué podemos hacer con esto? Pensando en nuestra realidad de implementación, en los controles con las características de programación que tenemos actualmente. Así que, bien. Eh, sí, no hay problema con el tema del registro, que hay una pregunta como muy reiterativa en relación al registro inicial. No hay problema, sí, en el fondo es más que nada para poder tener un contacto, para poder enviarles el link de presentación, para poder mantener la comunicación, mandarles material y todo eso, pero no hay problema si no se registraron esa vez y el día de hoy, ya solamente como les había puesto, para aquellos que necesitan como mandatoriamente un certificado de asistencia por el día de hoy, porque su empleador se los pide, nosotros se los podemos emitir, así que ahí me lo pueden solicitar al enlace que está ahí, lo que les coloque. ¿Ya? Así que no hay problema con que no se hayan registrado el día de hoy, solamente para aquellos que necesitan el certificado o que quieren continuar y necesitamos una modalidad de comunicarnos para los próximos meses. ¿Ya? Sí, igual van a poder acceder a la grabación, sí, con eso no hay problema. ¿Ya? Así que bueno, habiendo terminado las preguntas de índole general, agradecemos a Carolina, nuestra jefa, por su introducción, su apoyo, a María Ignacia por presentar uno de los grandes temas de esta orientación técnica, y agradecemos enormemente el interés por participar en la jornada del día de hoy, y esperamos verles nuevamente en el mes de septiembre. Que tengan una Súper. excelente tarde. Muchas gracias y nos estaremos viendo prontamente.